Buenos días, Dios nos bendiga. Vamos a dar comienzo al tiempo con la palabra del Señor y vamos a hablar hoy del motivo del por qué Cristo se despojó de su gloria y se humilló para librarnos de la ira venidera. ¿Cuál fue el motivo? ¿No? Por si no, sin antes orar. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos hablando de tu presencia, Padre, orando, Señor, para que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, a ti, Señor, a tu palabra, Señor, lleno de tu Santo Espíritu. Mira, Padre amado, Señor, aquellos, Señor, que aún no han nacido de nuevo, que no han entendido, Señor, el propósito por el cual Cristo ha venido, Señor, a este mundo, que lo puedan comprender, Señor, que sean abiertos sus ojos, Padre, y puedan ser salvos, Señor, de la ira venidera, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué Jesús se despoja de su gloria? Siendo rico en los cielos, siendo igual a Dios, no tuvo cosa que aferrarse y se despojó de su gloria. Dijimos que no de su divinidad, nunca dejó de ser Dios. Vamos primero a Juan capítulo 1, versículo 1, para entender un poco acerca de que Jesús nunca dejó de ser Dios, es Dios. Amén. Fue 100% hombre y 100% Dios. Dice en el versículo 1, capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo, ¿a qué se está refiriendo? A la palabra. Dios tiene poder, su palabra tiene poder. De hecho, Dios creó todas las cosas por medio de su palabra, del verbo. En Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, el verbo, la palabra de Dios, sea la luz, y fue la luz. Tiene poder para crear. Dios de la nada hizo todas las cosas, porque Él tiene poder, ¿no? Él dice las cosas y acontece. No como nosotros no tenemos poder para hacer eso. Dios y la palabra de Dios es la que tiene poder para crear, para hacer todas las cosas. Incluso para transformarnos. Amén. Dice el versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en el medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. Y así fue. Versículo 9, dijo también Dios. Y vuelve y dice otra cosa y lo hace. Versículo 14, dijo luego Dios, hay lumbrera y creó las estrellas, el sol, la luna. Y no hizo nada sin antes decirlo. Dios todo lo que va a hacer lo dice primero, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Amén. Ahora, cuando aquí en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Miren la revelación tan preciosa que dice en el versículo 14 del Evangelio de Juan capítulo 1, dice, y aquel verbo, que está hablando en el principio del versículo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo se hizo carne. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, como dice el versículo, mira cómo dice el versículo 2 y 3 de este Evangelio de Juan. Este era en el principio con Dios, es decir, el verbo era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas fueron hechas por Jesús, por el verbo de Dios. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. El creador de todas las cosas nunca dejó de ser Dios. Se despojó de su gloria, pero no de su divinidad. Siguió siendo Dios. Amén. 100% hombre, pero 100% Dios. Aunque tomó un cuerpo humano, se limitó en algunas cosas, porque tomó un cuerpo humano, pero nunca dejó de ser Dios. Amén. Dice el versículo 4, que se lo quiero leer también, porque ahora más adelante lo tocamos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, ¿por qué Dios creador de todas las cosas? ¿Por qué Jesús se despojó de su gloria? Creó todas las cosas
todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿por qué se despojó de su gloria y vino a este mundo? Bueno, porque le fallamos. Vimos cómo Satanás nos engañó. Satanás, que también fue creado, no se engañó. Él quería ser como Dios. No se fijó que fue creado y vino y engañó a los hombres. El hombre no se fijó que era hombre y quiso hacerse como Dios. Pero Dios se despojó de su gloria. Se humilló. ¿Y por qué lo hizo? Es que creó todas las cosas. ¿Por qué lo hizo? Vamos al Evangelio de Juan. Ahí mismo seguimos el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Mire la razón por la que Dios lo hizo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, en grado superlativo, que ha dado a su Hijo unigénito, se despojó de su gloria y vino, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para darnos vida eterna, por amor. Por eso lo hizo, por amor. El amor siempre requiere sacrificio. ¿Verdad? Cuando amamos a una persona, la forma que tenemos de mostrarle el amor es sacrificándonos, haciendo lo que le agrada, lo que le gusta. Queremos que sea feliz, queremos lo mejor para esa persona. Bueno, pues de tal manera nos amó Dios, nos ha amado, que se despojó de lo más precioso, de lo más hermoso, de lo más sublime de su Hijo amado, para salvarnos, para rescatarnos. Pero aquí hay un requisito, dice, para que todo aquel que en Él crea, o que en Él cree, eso es la fe. Ven, que hablaremos más adelante de la fe. No se pierda. Hay una condenación. Recuerden que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra todo pecado. La ira de Dios se revela contra el pecado. Ahora, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, miren, Judas, versículo 6, Judas solamente tiene un capítulo, el último libro antes de Apocalipsis. Judas, versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ángeles que eran perfectos, que estaban en su presencia, que estaban en la gloria con Dios, que no guardaron su dignidad, así que se dejaron engañar por Satanás, que adoraron a Satanás, siendo que estaba Dios ahí. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios no perdonó a los ángeles, no les dio una segunda oportunidad. Por usted y a mí, sí nos las da, en su Hijo, en Jesucristo. El que creó todas las cosas, todo existe por medio de Él, y para Él sustenta todas las cosas con su poder. Y se despojó de su gloria por amor a usted y a mí, para que al creer en Él no nos perdamos, no tengamos el mismo juicio, la misma condenación que tienen estos ángeles caídos, sino que estemos en su gloria. Dijimos que en su pobreza nosotros hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús. Ahora, pero mire lo tremendo de esto, ¿no? Dice el versículo 18 de Juan 3, del Evangelio de Juan capítulo 3, dice, el que en Él cree, sí, el que cree en el Hijo de Dios, en el Verbo encarnado, no es condenado. Hay una condenación para todo ser humano en este mundo. Pero dice, pero el que cree no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién se condena? La misma persona por no querer creer. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído. La incredulidad, hermano, te aleja de Dios, te condena por la eternidad. O amigo que me escucha. Dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Recuerdan el capítulo 1, versículo 4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, dice el versículo 5, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo era la luz de los hombres, es la luz de los hombres. Pero, mire, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Despreciaron el amor de Dios. El ser humano, la mayoría, desprecia el amor de Dios. Dios se despojó de su gloria por amor. Un amor sacrificial en su máxima expresión. No hubo un mayor sacrificio
No hubo una mayor muestra de amor en la historia de la humanidad que la que hizo Jesucristo. Y los hombres aman más las tinieblas que la luz. El ser humano, donde dice hombre, se refiere al ser humano. Se amaron más las tinieblas que la luz, dice, porque sus obras eran malas. El ser humano dice, no, es que yo no creo en Dios porque mira cuánta maldad. Cómo no mueren los niños, cómo los asesinan, cómo los violan. Mira cómo hay tanta guerra, tanta injusticia, tanta maldad. Pero ¿es Dios el culpable? No, nosotros somos responsables. Nuestro pecado es responsable. Dice, porque sus obras eran malas. ¿Qué pasa? Que cada ser humano tendrá que dar cuenta porque la ira de Dios se revela contra todo pecado. Dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Es decir, amaron más las tinieblas que la luz. Y dice, mira, aborrecen la luz, aborrecen a Dios, aborrecen a Jesucristo, aborrecen la salvación, aborrecen lo que Dios manda, aborrecen la palabra de Dios. Dios que creó todas las cosas, que nos creó, que nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Ahora nosotros aborrecemos a Dios, porque dice que amaron más las tinieblas que la luz. Bueno, es que ya no tiene a Cristo Jesús. El que no quiere creer, el que rehúsa creer en el Hijo. Y se aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no quieren acercarse a Dios? Porque saben lo que están haciendo. Saben su maldad, conocen su maldad y no quieren que se les conozca. Y es mejor reconocer la maldad, el pecado, el error, para no ser condenados. Dice, más el que practica la verdad viene a la luz. ¿Ve? El que practica la verdad, el que quiere hacer las cosas rectamente para Dios, viene a la luz. El que entiende el amor de Dios, el propósito por el cual se despojó Jesucristo de su gloria y vino y tomó forma de hombre. Dice, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Entonces, Dios creó todas las cosas y se despojó de su gloria por amor. El Padre envió a su Hijo por amor. Un amor incondicional. Más adelante también hablaremos del amor, de la fe y del amor. ¿Ven? De los tipos de amor que hay. ¿Ven? Este es el amor de Dios, el amor ágape, un amor incondicional. No depende del que lo recibe, sino del que lo da. No depende de lo que tú hagas o dejes de hacer, depende de Dios, que es el que lo da. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude a comprender la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y que podamos vivir para Él, que podamos entregarnos y que podamos creer en Él. Amén. Que Dios nos bendiga en este día.